Bien, buenas tardes a todos. Habiendo dejado 5 minutos de rigor, vamos a empezar, sobre todo porque, bueno, online siempre se intenta mantener, bueno, precisamente por la facilidad, ¿no?, de conexión y de que hay gente que tiene otra reunión o la cuestión, intentar mantener los tiempos programados. Así que por eso vamos a empezar ya la sesión de hoy, que se enmarca dentro de la... de las actividades organizadas por la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, en el que intentamos tratar temas sobre cómo la tecnología, las plataformas digitales, ahora la inteligencia artificial, los algoritmos, modifican la vida de las personas desde una perspectiva multidisciplinar, no solo en materia de trabajo, también en materia de alquiler turístico, de plataformas digitales en alquiler turístico, en movilidad en la ciudad, pero hoy nos vamos a centrar en la cuestión del trabajo, porque además, bueno, recientemente, sabéis, se publicó el borrador del reglamento sobre la inteligencia artificial por parte de la Comisión Europea. Es decir, hace muy poco apareció, de hecho, el reglamento de protección de datos, ¿no? 4 o 5 años desde que se publicó, menos desde que entró en vigor. Y a pesar de ello, y a pesar de que aquí hay una regulación sobre la inteligencia artificial, precisamente porque la tecnología avanza muy rápido, ya la Comisión Europea propone realizar otra regulación. Se habla incluso de que antes de este final de año quiere la Comisión que esté aprobada, ya veremos si es así o no, pero en cualquier caso ahora mismo se está debatiendo cómo será esa regulación. Es una regulación, igual como la Ley de Protección de Datos, que aspira a ser transversal, es decir, no afectar solo al trabajo, sino afectar a todos los tipos, todos los sectores de la economía, de la actividad que afecta que la inteligencia artificial afecta en la economía. De todas maneras, yo no soy el que voy a ser ponente, simplemente es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Tenemos la suerte de tener como ponentes Aida Ponce del Castillo, que es investigadora senior de la European Trade Union Institute, de ETUI, que está en Bruselas y que ella ha tratado, de hecho, trata la cuestión de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo, precisamente en su función de investigadora del sindicato, de la Confederación de Sindicatos Europea de ETUI. En este sentido, ella ha trabajado, y de hecho por eso tuve a bien de invitarla, porque ella ha trabajado sobre esta propuesta de reglamento, la ha analizado y, bueno, creo que es muy interesante en este grupo de profesores, de investigadores, que tratamos el tema de las nuevas tecnologías y cómo afecta a diferentes sectores, conozcamos su análisis. Y ya digo, muchísimas gracias Aida, por aceptar la invitación. Es para nosotros un placer y nada, the floor is yours. Muchas gracias, Adrián, por esta presentación y por la invitación a mi alma mater, que es la Universidad de Valencia. Tuve la suerte de estudiar ahí para hacer mi doctorado y hoy tengo la fortuna de presentar un trabajo que estoy haciendo sobre la reglamentación de la inteligencia artificial. Y si puedo, me gustaría presentar mis diapositivas. Muy bien, pues este análisis que voy a presentar se basa sobre el trabajo que he estado realizando en el instituto. Como Adrián lo explicó, me dedico a analizar desde una perspectiva social las políticas y las propuestas legislativas de la Comisión Europea y tengo la fortuna de poder
dialogar con ellos porque acompaño a los sindicatos europeos a la negociación de las políticas o de las iniciativas legislativas, y en la conversación podemos tener mucha idea de lo que va a venir, de lo que la Comisión intenta hacer, de cuál es el objetivo, quizás que en el texto legislativo no se dice explícitamente, etcétera, etcétera. Y antes que nada, antes de empezar, me gustaría comenzar con una provocación. ¿Qué pensarían si les dijera que dentro de este sistema informático que estamos utilizando para poder transmitir las imágenes y comunicarme con ustedes, estuviera yo utilizando además un software en el que yo pudiese analizar las emociones de los participantes al escuchar mi presentación, para que yo a su vez, después de esta cátedra o esta charla, pudiese mejorar y ver si tengo que cambiar algo o hacer algo diferente. Es solamente para poder analizar lo que otros piensan del trabajo que estoy presentando. Es una pregunta bastante provocativa, pero que es ficticia. No tengo ningún software detrás de esta cámara. Pero solo es una pregunta. ¿Qué pensarías si estuviera yo utilizando un software para poder analizar tus emociones en el momento en que tú estás recibiendo esta información a través de tu pantalla? Dejamos la pregunta de un lado y entro al contenido de la presentación. Esto se hará en 3 partes. Primero, los antecedentes del acta de la inteligencia artificial o el reglamento. El término se utiliza indistintivamente. Después entraré a la estructura y contenido del reglamento y expondré los puntos más específicos. Es un reglamento largo, pero lo que me parece más importante explicar es lo que expondré aquí, y al final, evidentemente, daré una crítica social de derechos humanos y laboral respecto al contenido del reglamento sobre la inteligencia artificial. Empiezo por los antecedentes. ¿Cómo nace este reglamento? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? El origen del reglamento se inicia con la presidencia de Juncker hace varios años, que se consolidó con la comunicación de la Comisión Europea, que se llama Configurar el futuro digital de Europa, Shaping Europe's Digital Future. Aquí lo ven con la comisaria Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton, en lo que los dos llevan de la mano este futuro digital que la Comisión Europea desea para Europa. Porque el mayor deseo de la Comisión Europea es que el mercado se vuelva un mercado digital, en concreto un mercado de datos, datos personales, industriales, de todo tipo de datos. ¿Por qué? Porque Europa quiere mostrarse como líder en el mundo global, en el mundo competitivo, en un mundo en donde la tecnología y el intercambio de datos tiene un papel muy importante. Para ello, para configurar este destino digital, se han basado sobre 3 pilares fundamentales. Primero, evidentemente, el tecnológico, que es una tecnología realmente al servicio de las personas físicas. El segundo objetivo es una economía digital, justa, pero también competitiva. Y el tercer objetivo se trata sobre una sociedad abierta, democrática, sostenible, con un punto de vista también internacional. No hay que perder de vista esa dimensión también. Dentro de esta configuración de una Europa digital, lo importante, el mensaje de la Comisión, aquí es muy importante decir que estoy interpretando el mensaje de los legisladores, es que se garantice que la inteligencia artificial se desarrolle de una manera respetuosa y que las personas puedan tener confianza en ello. Para ello se creó un libro blanco sobre la inteligencia artificial que sienta las bases de un ecosistema de excelencia y un ecosistema de confianza.
Y no hay que perder de vista estas dos frases porque es lo que viene a fundamentar la propuesta legislativa después, basado en valores europeos. Y aquí se dice, la Comisión comenta que esta transformación social, porque no es solamente una transformación de la economía ni de la competitividad, pero una transformación de la sociedad, del individuo mismo, exige una profunda reflexión en todos los niveles sociales sobre la manera en que Europa puede y podrá hacer frente a estos riesgos y desafíos. Y entonces publica el libro blanco, que es el primer punto de partida en donde va a divulgar todos los deseos, cómo integrar la inteligencia artificial, cómo reglamentarla y de qué manera. La palabra clave es la palabra confianza o fiabilidad. La Comisión ha insistido en que la inteligencia artificial tiene que mostrar a los seres humanos que pueden tener confianza. En inglés, la palabra que utilizan es trustworthy, que se interpreta más como confianza que fiabilidad. Y estas opciones para un marco legislativo aplicable a una inteligencia artificial fiable están envueltas en estas 5 palabras clave: confianza, o trustworthy, o trustworthy AI, o inteligencia artificial confiable o fiable, un ecosistema de confianza y un ecosistema de excelencia. Y todas estas palabras van a formar parte de la narrativa de la Comisión Europea. El punto es hacer un marco legislativo para que la inteligencia artificial pueda desarrollarse plenamente y para que las personas puedan tener confianza en ella. Por ejemplo, desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en el ámbito de la inteligencia artificial y mejorar las cualificaciones profesionales de los trabajadores es un punto importante para la Comisión misma. En fin, también en el libro blanco se define o se esboza lo que quiere decir el modelo de riesgo que la Comisión va a tomar después en el reglamento o en el acta sobre la inteligencia artificial. Y como estamos tratando cuestiones laborales y de derechos sociales en esta presentación, desde aquí en el libro blanco se dice que todos los riesgos laborales serán considerados siempre como riesgo alto. Este es el texto del libro blanco. Cuando el libro blanco se publica en el año 2000, pues evidentemente surgió toda una polémica en todos los sentidos y no es una crítica. Y claro, porque en este momento empezamos a ver cómo la Comisión en qué dirección la Comisión iba a ir. Y entonces nos pusimos a pensar por qué la Comisión Europea quiere tomar un modelo de riesgo para reglamentar la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que va a reglamentar de la inteligencia artificial? La exposición, va a reglamentar la tecnología misma, cómo funciona, cuáles son la mecánica detrás de sistemas que aprenden, en qué nivel lo va a reglamentar. Sabemos que hay lo que se llama inteligencia artificial estricta, es decir, que no aprende automáticamente, y hay otros tipos de sistemas de inteligencia artificial que poco a poco aprenden hacia dónde vamos a ir. Y no sabíamos exactamente, pero el libro blanco nos dio pistas. Y es muy importante observar el libro blanco y el acta de la inteligencia artificial de una manera paralela, porque muchas cosas que hay en este reglamento no se explican sin el libro blanco como antecedente. Los fundamentos jurídicos del reglamento se basan en este racionamiento. Primero, porque la inteligencia artificial es opaca, es decir, no sabemos cómo
las decisiones automáticas se han hecho claramente, porque la inteligencia artificial usa, evidentemente, todo tipo de datos, incluyendo datos personales y datos confidenciales o sensibles, y porque la inteligencia artificial no es una tecnología que se utiliza solamente en un sector industrial, se utiliza en todos los sectores de la economía y a todos los niveles, inclusive muchas veces a nivel de consumidores, con nuestro teléfono móvil, en cualquier sistema software que los consumidores utilizan, está presente. Por estas tres razones y porque presenta riesgos y nuevos riesgos a los derechos fundamentales de las personas, la salud en general y la seguridad en general, es por esto que la Comisión decide reglamentar los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el objeto de este reglamento? Como les he mencionado antes, el objeto no es la tecnología misma, no es la inteligencia artificial misma, no es la protección a los derechos fundamentales, es poner en marcha reglas para toda Europa para que se pueda comercializar y poner en el servicio sistemas que integren inteligencia artificial y que representan altos riesgos. Es un poco complicado, no es complicado, es un poco piramidal, pero se los voy a explicar en un momento. La Comisión evidentemente define lo que es un sistema de inteligencia artificial y aquí entra el machine learning o los sistemas de inteligencia artificial que pueden aprender autónomamente, entre comillas, autónomamente, como machine learning, la lógica bayesiana, etcétera, etcétera. Ya tenemos un elemento, la comercialización y puesta en marcha de sistemas de inteligencia artificial. Es decir, es una legislación de mercado. ¿Cuál es la aplicación del reglamento? Pues esto aplica a dos actores principales, que son los proveedores de la inteligencia artificial, es decir, los operadores, tanto públicos o privados, no hay ninguna definición. Incluyen también los distribuidores, importadores o usuarios, u un tercero. Proveedor y usuario. Esos son las personas que tienen obligaciones ante este reglamento. ¿Y cuál es el enfoque de riesgo que el reglamento propone? Es muy fácil y está dividido en 4 niveles. Primero, hay sistemas de inteligencia artificial que la Comisión Europea no permite. Son inaceptables. En segundo lugar, por ejemplo, como la biometría o la caracterización de personas. Segundo, hay riesgos muy altos a los que la Comisión se focaliza. Tercer nivel de riesgo es un poco más abajo. Hay riesgos de inteligencia artificial limitados, es decir, que no proporcionan riesgos tan altos. Y después a la última parte de la cadena o de la pirámide es un riesgo totalmente bajo. 4 niveles. ¿Cuáles son los riesgos inaceptables? Los que la Comisión no desea. Son aquellos que despliegan técnicas subliminales o que evalúan o clasifican a las personas físicas de acuerdo a su personalidad, a sus características personales o sociales o financieras, lo que se llama en inglés social scoring, poner un número a la capacidad financiera de una persona o no, y a la identificación biométrica a distancia. Esto es con fines policiales y es estrictamente, excepto para fines policiales, que en concreto se utilizarían para buscar a un niño perdido, para buscar una víctima de un delito, una amenaza contra la vida, concretamente el terrorismo. Pero estos 3 casos, la Comisión prohíbe en principio. Porque después, si podemos seguir analizando el reglamento, la Comisión dice, ok,
los prohíbo en principio, pero pueden estar permitidos siempre y cuando sean autorizados por la ley o por las fuerzas policiales en caso de un atentado terrorismo. Entonces ahí sí podíamos utilizar los sistemas de identificación biométrica. Evidentemente, la aplicación del principio de proporcionalidad, que es un principio jurídico en el derecho europeo muy fuerte y muy importante, se puede ver a lo largo de todo el texto legislativo. Entonces, no hay que perder de vista este principio tan importante. Lo más importante, y me da una pena porque aquí la diapositiva no se muestra claramente. Vamos al el otro nivel de riesgo, que son los riesgos muy altos. Y este es el centro de mi presentación. Y si tenéis que poner atención, ahora es el momento. La diapositiva más importante es esta. Hay riesgo muy alto y es la categoría en donde todo el reglamento se desarrolla cuando hay un sistema de inteligencia artificial que es utilizado como componente de seguridad de un producto o como un producto y que requiere una evaluación de la conformidad por parte de un tercero. Y también, y más importante, es un sistema de inteligencia artificial con alto riesgo cuando hay un uso ad hoc, que es una lista en un anexo de la legislación, es en el anexo 3, pero ahora les voy a mostrar la lista. Los usos ad hoc que proporcionan un riesgo muy alto son todos aquellos usos que tienen una injerencia en las personas de una manera realmente íntima y en la intimidad, realmente. Porque, por ejemplo, se dedica a todos aquellos sistemas que son con los que se puede hacer una identificación biométrica de las personas, iris, palma de la mano, temperatura, etc. Sistemas que hacen la gestión de infraestructuras críticas, el servicio de agua, calefacción, electricidad. Sistemas de inteligencia artificial que se hacen en la formación y en la educación profesional, incluyendo el acceso a escuelas. Los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en el empleo para aplicar a posiciones o a puestos libres o sistemas de acceso al autoempleo. Los típicos sistemas de inteligencia artificial en donde se evalúan a los trabajadores de una manera automática o en donde se termina la relación laboral a través de un algoritmo. También son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Los accesos a servicios privados esenciales y prestaciones públicas, por ejemplo, como el crédito financiero o los servicios de emergencia. La aplicación de la ley. Cuestiones sobre migración, asilo y control de fronteras, y inclusive la administración de justicia, porque ahora sabemos que hay software que pueden ayudar a los jueces a tomar decisiones con base en predicciones algorítmicas. Todos estos sistemas presentan riesgos muy altos, y estos son los que tienen las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial. Ojo, no están prohibidos, están permitidos siempre y cuando los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, uno, hagan una evaluación de conformidad ex ante, es decir, ellos mismos produzcan o se autoevalúen y cumplan cumplan esta lista de obligaciones. Es una lista bastante grande que ocupa varios artículos en el reglamento, pero en concreto, la lista de obligaciones que la Comisión Europea proporciona a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial es hacer un sistema de gestión de riesgo continuo a través de todo el ciclo de vida de la aplicación. Evidentemente, ver que la calidad de los datos o los datasets que alimentan el sistema
sean de buena calidad y que se minimice la discriminación, aportar documentación técnica, tener un registro automático de todas las actividades que el sistema realizará a lo largo de sus funciones, proveer de la transparencia suficiente para que los usuarios puedan comprender que están interactuando ante un sistema de inteligencia artificial, proveer cuestiones de seguridad, solidez y precisión en los sistemas mismos para que se comporten de una manera coherente a lo largo de su ciclo de vida. Esto es lo más importante del reglamento. Y lo más importante también es que no importante, pero lo que más me llama la atención es que todas estas obligaciones que se listan aquí, desde el artículo número 9 al poco más del 15, son obligaciones en las que el proveedor tiene que ejercerlas de una manera autónoma, es decir, ninguna autoridad se las va a calificar o a monitorear. Él hace su propio checklist. ¿Es que estoy cumpliendo con una gestión de riesgos? Sí. ¿Es que proveo la documentación técnica? Sí. Todo esto, sí, sí, sí. Ahora es tiempo de poner mi producto en el mercado. Esto no pasa lo mismo cuando, por ejemplo, se ponen productos químicos en el mercado o productos farmacéuticos. Antes de poner un medicamento en el mercado, no se hace una autoevaluación de riesgo ni autoevaluación de conformidad. Hay una autoridad que la autoriza. Mi pregunta es, ¿por qué la Comisión Europea no ha seguido la misma lógica cuando se trata de sistemas de inteligencia artificial que interfieren con la vida íntima y privada de las personas? No lo sé. En fin, para terminar, la gobernanza y el cumplimiento evidentemente se hace a través de un board, de un European Board, es decir, de un conjunto de personas que está compuesto por las autoridades de los Estados miembros, que ellos designen como autoridades competentes para supervisar la entrada al mercado de estos productos y servicios. Otras autoridades invitadas, evidentemente el supervisor de la protección de datos en Europa y expertos privados. Eso por lo que refiere a los sistemas de alto riesgo, en donde, de nuevamente, las obligaciones son donde hay obligaciones para esos riesgos. ¿Qué pasa con los otros dos niveles de riesgos? El nivel limitado. Curiosamente, para las aplicaciones de inteligencia artificial que presentan un riesgo limitado, solamente hay obligación de información. No se aplica la lista que les acabo de presentar en la diapositiva precedente. ¿Cuáles son estos sistemas de información limitados? Uno, cuando se interactúa con un chatbox, el proveedor tiene que decir, usted está interactuando con un chatbot y no con una persona normal, con una persona física, una persona humana. Cuando se hace el deepfake, es decir, cuando las figuras humanas se distorsionan y a través de ellas se crea una persona ficticia. O, increíble, el reconocimiento de emociones. El reconocimiento de emociones, que es el ejemplo que puse antes de hacer esta presentación, ¿qué dirías vosotros si yo les dijera que estoy utilizando un sistema para reconocer vuestras emociones? Estos no presentan riesgos altos, con lo cual no están sujetos a obligaciones, con lo cual solamente las obligaciones mínimas es informar al usuario. Bastante interesante. El último riesgo, nivel de riesgo es el sistema bajo, completamente al final de la pirámide. No hay riesgos, no hay obligaciones. ¿Cuáles son estos? El gaming, cuando hay sistemas de inteligencia artificial en juegos o cuando se filtrean el spam.
en el Outlook que utilizáis cada día o en el Gmail. Y aquí la comisaria Vestager, Margarete Vestager, dice, la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial entran en esta categoría, con lo cual todo está bien, no pasa nada. Esta es la pirámide de clasificación de riesgos que presenta el reglamento. Como comencé al principio de esta charla, lo importante es un ecosistema de excelencia y un ecosistema de confianza y un mercado de datos para que Europa pueda ser el líder, no solo en Europa, pero a nivel mundial. Es importante que la inteligencia artificial permee en todo ecosistema europeo con obstáculos limitados. Y por eso se hace esta clasificación de riesgos en 4 etapas. La seguridad no significa limitar a los sistemas de inteligencia artificial. Por eso la mayoría de las obligaciones son obligaciones de seguridad, safety en inglés. Seguridad del sistema, no seguridad de la persona. Ojo. Y evidentemente, ¿qué pasa con las personas? Bueno, ya tenemos otras directivas europeas que cubren derechos fundamentales o derechos laborales y etcétera, etcétera. Este es en resumen el reglamento. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas críticas? Yo lo hago desde un punto de vista social y laboral. Critico primero la narrativa de la comisión. Después pasaré a criticar el acta en sí, el esquema, la lógica del acta. Después abordaré los derechos fundamentales, las limitaciones en los derechos fundamentales y las limitaciones hacia el derecho laboral. La narrativa de la Comisión Europea, desde mi punto de vista, desde una perspectiva de derechos fundamentales y de STS, una perspectiva un poco ética y social, se basa sobre todo en un ecosistema de confianza y en un ecosistema de excelencia. Y desde ahí desarrolla la lógica. El sistema de confianza tiene que tener una perspectiva ética. La inteligencia artificial tiene que ser ética, lo cual para mí no creo que sea un punto de partida lógico, porque la tecnología, un objeto no es ético, no puede tener cualidades éticas. El uso, las personas pueden tener cualidades éticas o los principios éticos no se aplican a un sistema de inteligencia artificial. Se tiene confianza en una persona humana, pero no en una botella que habla por sí misma. En fin. La comisión también se basa e insiste en las cualidades de transparencia. Los proveedores tienen que ser transparentes. Por ende, no hay obligaciones de seguridad de todas esas aplicaciones que no representan riesgo alto, sino de transparencia. Hay que ser transparente, informar. Transparencia quiere decir informar. Y evidentemente se basa en que los sistemas de alto riesgo sean seguros en sí mismos, tecnológicamente hablando, como producto. No hay no se cubren los derechos fundamentales de las personas y tampoco se habla de la seguridad física de las personas o mental. El sistema de excelencia, por otra parte, abarca que la comisión quiere que todo se haga en una especie de laboratorio del mercado, porque estamos hablando de muchos datos que necesitan fluir en todos los sentidos y a todos los niveles, dentro y fuera de Europa. Que esta tecnología que se fabrique en Europa y con el sello europeo tenga por principio que se centre en el ser humano. Y todo esto forma parte de la narrativa de la cual la Comisión Europea publica no solo el reglamento sobre la inteligencia artificial, pero, y quizás con mayor importancia, otro reglamento que se acaba de publicar hace unos meses sobre los datos.
para que los datos puedan fluir en todos sentidos, personales, de investigación y gubernamentales. Sobre el acta principalmente, ¿qué podemos decir? Bueno, se basa sobre el libro blanco. En el texto legislativo no se puede entender por qué el modelo de riesgo emanó de esa manera. Me tuve que ir al libro blanco para entender, esta fue la lógica que el legislador utilizó. Y el libro blanco fue sujeto a una consulta pública, en la que la mayoría de los que respondieron fueron actores industriales, que a su vez prefirieron que reglamentar la inteligencia artificial se haga a través de riesgos. Y este es el modelo que fue adoptado por el legislador cuando escribió esta propuesta. Los principios europeos de precaución y de prevención que normalmente son utilizados cuando se reglamentan tecnologías emergentes no están mencionados ni una sola vez en el acta, evidentemente, porque es un acta que pone solamente productos en el mercado. No se ocupa de las personas humanas, no es el objeto del acta, con lo cual hay una consistencia legal, evidentemente. Muchas críticas se han observado a esta dimensión que el legislador no tuvo en cuenta, que es la protección de los derechos fundamentales. ¿Hay prácticas prohibidas? Sí, pero en principio, porque en cualquier momento cualquier Estado miembro puede decir, ahora utilizo sistemas de identificación biométrica. Los sistemas de identificación de emociones ni siquiera están señalados como altos riesgos. Hay vigilancia masiva biométrica que en principio el legislador intentaba poner una prohibición absoluta. En el texto final del reglamento se permite. Se prohíbe en principio. Y no hay una ausencia total de los recursos para los consumidores o para, no importa, cualquier persona física, de reclamación, de reparación o inclusive de explicación algorítmica. No los hay en el texto. Desde un punto de vista laboral, porque aquí la cátedra habla sobre cuestiones laborales y porque trabajo en un mundo en donde nos ocupamos de esta dimensión. Se reglamenta o se define que el empleo, la gestión de trabajadores y el acceso al empleo son sistemas que se pueden llevar a cabo. Evidentemente comportan algo riesgo, pero no provee ninguna directiva sobre cómo los empleadores o el empresario puede realmente adaptar el sistema de riesgos o las obligaciones para el lugar de trabajo. ¿Cuáles otros riesgos laborales podemos identificar cuando los trabajadores están al frente de un sistema de inteligencia artificial? ¿Cómo se trata la contratación o la selección de personas? Esto no solamente, ¿cuál es la regla que se aplica para esto? O no hay, o no vamos a tener nunca. ¿Y cuál es la promoción cuando se terminan las relaciones de trabajo? Que lo hemos visto con las plataformas de Deliveroo o Uber o Amazon. ¿Cuál es la ley que se va a aplicar en este sentido? ¿Por qué el reglamento no tiene provisiones que se ocupen de la dimensión laboral en la que el trabajador está en un nivel de subordinación por parte del empresario y que no puede ejercitar los derechos que en principio algunas directivas les pueden otorgar? ¿Por qué el reglamento no aborda este aspecto? Y es por eso que desde mi punto desde mi perspectiva, la Comisión debería adoptar una directiva específica para la inteligencia artificial cuando se utiliza en el empleo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay
6 aspectos que me parece que hay lagunas en la ley. Primero, la responsabilidad del empresario en la prevención de los riesgos laborales, de la inteligencia artificial. Es verdad que hay obligaciones de evaluación de riesgos de salud y seguridad ocupacional y en una menor medida de privacidad, pero los riesgos que a los que un trabajador se expone al utilizar o al trabajar con inteligencia artificial no están definidos en ningún lado. Pero tenemos bastante idea, tenemos ya alguna idea de cuáles son los riesgos que se pueden esperar. Las normas de privacidad y protección de datos en contexto del empleo deben de ser más específicas que el reglamento RGPD, siempre me confundo con el acrónimo, otorga. España ha promovido una ley recientemente, pero quizás a nivel europeo algo estandarizado y homogéneo sea necesario. No solamente el artículo 88 del Reglamento General de Protección de Datos es suficiente. No sabemos realmente si el trabajador puede ejercer el derecho de acceso a sus datos personales. El consentimiento informado no se aplica, no es una base legal válida que se pueda aplicar para obtener datos personales del trabajador. Es imposible. No sabemos cómo se puede ejercer el derecho a tener una explicación sobre cómo el algoritmo ha utilizado o lo ha despedido o lo ha evaluado de cierta manera u otra. Es decir, yo creo que es necesario tener esta explicabilidad algorítmica, perdonen por la palabra, pero no encuentro otra, la explicación del algoritmo no en un sentido técnico. Para un trabajador no es esencial saber el código, no vale para nada, porque el código no te dice nada. Y en segundo, interpretarlo, se interpretará una versión, pero no las siguientes. No hablo del código, no hablo de la lógica del algoritmo, porque los trabajadores y sus representantes no son informáticos, no. Pero lo que se puede hacer, y eso es en informática es posible, es explicar cómo el algoritmo ha inducido a tomar una decisión o una predicción de una manera u otra. Eso es posible. ¿Con qué datos el algoritmo se alimenta? Por ejemplo, eso es muy posible saberlo y eso cualquier persona puede entenderlo. Y es bastante interesante para los sindicatos poder intentar tener acceso a esta información, pero necesitamos algún derecho que lo diga así. La necesidad de convertir al trabajador alfabetizarlo en inteligencia artificial. Y aquí también no es necesario convertirlo en un informático ni en un data scientist, no, ese no es el punto. Pero la concientización de saber que cuando estoy trabajando hay sistemas de tecnología invisibles y que no puedo comprender que toman decisiones cuando hago mi trabajo, eso es posible de explicar. Y eso es lo que todos los trabajadores en todos los sectores necesitan aprender. Y esto es parte del principio de Human in the Loop, el principio de Machine Learning, de inteligencia artificial, que es un principio técnico, pero que a nivel social o a nivel de derechos humanos también tiene una relevancia muy importante. Siempre hay que tener un ser humano cuando hay una interferencia entre una máquina y una decisión humana. Pero ¿a qué nivel es esta interferencia? ¿Qué humano, qué ser humano? ¿El consultante externo de la empresa, el director de la empresa, el manager o los mismos trabajadores en cualquier nivel? ¿Y de qué manera es esta interferencia entre el hombre y la máquina? Yo me imagino que los sindicatos tendrán un rol que jugar aquí. Y el último aspecto es que creo que y a partir de la pandemia desde el año pasado, ahora vivimos más, no en un monitoreo tecnológico,
el monitoreo tecnológico sobre cuántas horas trabajas y en dónde estás. Eso es bastante cuantitativo. Lo que estamos ahora viviendo es una vigilancia algorítmica, en donde no solamente se estudian y se colectan y se analizan datos, pero se va más allá, se estudian y se analiza y se predice en base de las cualidades emocionales, de la personalidad, en base del tono de voz que una persona utiliza o no, y en base a muchas cuestiones intrínsecas de las personas, del trabajador, del ser humano, que va más allá de un simple monitoreo. Y por eso estoy segura que lo más importante es tener una directiva ad hoc, por lo menos cuando se trata de inteligencia artificial, que ingiere en el empleo y en el trabajo. Y con esto les agradezco su atención y, por supuesto, las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida, por la presentación. Yo creo que la verdad es que ha sido muy, muy interesante porque en un pequeño espacio de tiempo hemos podido conocer el extenso reglamento y las cuestiones claves y además con un análisis crítico como has hecho y que, bueno, que efectivamente yo comparto que en la misma línea, ¿no? Es decir, que ya en la protección de datos gran parte de la doctrina laboralista le preocupaba que en materia de reglamento de protección de datos no se tuviera en cuenta alguna de las especialidades, es decir, que se tratara exactamente igual a un consumidor que a un trabajador a la hora de protección de datos sin tener en cuenta, bueno, pues algunas diferencias, como pueda ser precisamente, ¿no?, la parte de los sindicatos o la tradición europea de la regulación de algunos aspectos por parte de la negociación colectiva que implica a los agentes sociales y no solamente al Estado, ¿no? Que además, pues en Europa lo tenemos en las propias constituciones, esta participación, ¿no?, a través de la negociación colectiva y particularmente aquí en España lo tenemos. Además, que ya en materia de protección de datos se hace una visión individual, olvidándose de una vertiente colectiva. Y la cuestión es que por lo que hemos visto y por lo que efectivamente ha expuesto muy bien Aida, se está repitiendo en materia de inteligencia artificial. Yo tengo muchas preguntas, la verdad, para hacerte, pero primero quiero, bueno, pues si del público alguien quiere preguntar, levantar la mano, tenemos todavía tiempo, estamos en margen, 10, 15 minutos para hacer algo de debate. Incluso es eso, no solo preguntas, sino opiniones que alguien tenga, simplemente levanta la mano y le dejamos el micro o que la escriba en el chat y yo la puedo leer si no tiene micrófono, por ejemplo, pero si tiene micrófono no hay ningún problema en dejarle, en abrir el micro, ¿no?, en dejarle la posibilidad de que abra el micro, simplemente que levante la mano y le damos permisos. Yo, de hecho, a algunos como Gabriel, que normalmente, pues, bueno, que es un experto en este tema, y también a Lorenzo, ya de hecho ya les había dado el micro, o sea que simplemente si quieren pueden participar. Si no, voy yo a las preguntas. Pues yo, pues bueno, mientras la gente se lo piensa, yo ya planteo una pregunta que me parece, pues la primera que hay que hacerse, aunque yo creo que conozco la respuesta, pero que me gustaría saber tu opinión. Claro, el Reglamento de Protección de Datos, el artículo 22, ya regula algo sobre el tema de la inteligencia artificial, los algoritmos, o al menos todo lo que sea decisiones automatizadas. La pregunta sería, ¿este reglamento viene a sustituir esa regulación del artículo 22? ¿Viene a complementar el artículo 22? ¿Son complementarios? Esa sería, yo creo, de hecho, a mí me parece la más importante, ¿no? Es decir, así que adelante. Luego tengo más, pero... Sí, no, ninguna. No son complementarios. ¿Por qué? Porque lo he explicado desde el punto de partida de la comisión, es que este reglamento de inteligencia artificial regula la puesta en marcha de productos. El reglamento de protección de datos otorga derechos a personas. Son dos mundos distintos. Ahora, sí, evidentemente tienes toda la razón.
el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos establece el derecho a todo individuo a tener una explicación de la lógica de una decisión automática. Y yo me imagino que cualquier individuo, cuando esté ante un sistema de inteligencia artificial que haya tomado una decisión que le afecte en su persona negativamente, está en todo derecho de ejercitar el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos. Obviamente, es un derecho digital fundamental para todo europeo y no europeo. Vale. Pero no tiene nada que ver con el reglamento de la inteligencia artificial. Ahora. Claro, entiendo. Sí. No, sigue, por favor. Sí, simplemente quería decir que... El reglamento de la inteligencia artificial evidentemente reconoce la existencia del Reglamento General de Protección de Datos. Lo reconoce y dice que las provisiones son aplicables, pero no son dimensiones distintas. Uno es derechos fundamentales y el otro se ocupa de productos. Perfecto. Voy a dar la palabra a Lorenzo Cotino, que es catedrático de Derecho del Trabajo, de Derecho Constitucional, Lorenzo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y además un experto, expertísimo en estos temas. Bueno, ya, Lorenzo, adelante, ya creo que tienes acceso al micro. ¿Lorenzo? Sí, si tienes el micro abierto, pero no te oímos, Lorenzo. De hecho, parece como que estás hablando porque sale... Yo por lo menos no te oigo. ¿Alguien lo oye a Lorenzo? No, creo que se ha caído. Lorenzo se ha caído. Vale. Creo que era Alejandro. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí. ¿Puedo volverla a levantar? Y le doy... Vale, María. Vale, María, ahora en principio deberías tener acceso al micro. No, María también ha caído. Parece una... Ahora. María, ¿puedes hablar? No oigo nada tampoco. Si quieres, María, como no te oímos, no sé por qué, puedes escribir la pregunta por el chat y yo la leo. En el chat puedes ponerme a mí directamente, Adrián, chat, y yo la leo, porque es que no te oímos, o yo por lo menos no te oigo. Vale, buenas tardes. Vale, está escribiendo. Voy a probar otra vez con Lorenzo. Lorenzo, ya eres moderador. Si hola. Puedes... Ah, perfecto, Lorenzo, te oímos. Bien. Gracias. Adelante. Hola, muy buenas. Y perdonad, estaba con un dispositivo móvil, cosas raras que no me permitía. Y no quería preguntar nada porque lamentablemente he llegado tarde y me parece siempre una descortesía porque seguro con lo poquito que he oído todo lo habrá explicado. Pero, y muy claro, y no quiero... Pero justo una de las preguntas que tenía en mente es lo que ya ha venido a señalar la ponente por la pregunta de Adrián Todoli, y es cómo se relaciona el reglamento de inteligencia artificial con el reglamento de protección de datos. Ya lo ha indicado que son dos dimensiones diferentes, pero ciertamente, y de hecho, uno de los elementos que cuesta bastante de entender es del reglamento de inteligencia artificial, como va dirigido, para entendernos, a distribuidores, fabricantes, usuarios, pero no a las, entre comillas, víctimas. La pregunta inicial es: las víctimas, entre comillas, los afectados, los interesados por el uso de la inteligencia artificial, ¿quiere decir que lo único que tienen como afectados es el Reglamento Europeo de Protección de Datos? Esa sería una pregunta.
porque me cuesta un poco ver el encaje de las dos normas en paralelo, porque por supuesto las dos normas van en paralelo, porque a mi juicio el mismo reglamento de inteligencia artificial, aunque vaya destinado a fabricantes, importadores, distribuidores, usuarios, pero constantemente afecta a los interesados. Entonces, si lo dejamos todo en manos del Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues es posible que haya ámbitos de protección que no se den. Al mismo tiempo, y complementando esta pregunta, seguro que lo habrá explicado muy bien la ponente, pero lamentablemente he llegado tarde, el anexo 3, que es el que hoy por hoy pues creo que es esencial, que marca las listas de alto riesgo y en particular para el ámbito del empleo, ¿cómo lo ve la ponente desde el punto de vista de la concreción necesaria? Porque a mi juicio pues es uno de los grandes núcleos, y el hecho de que sea de alto riesgo, el uso para el empleo, si considera, la pregunta en este aspecto sería si considera que ese anexo 3 debería ser, si cabe, más concreto, o como he podido oír, que en cualquier caso va a ser necesario un desarrollo por directiva o por otro tipo de regulación para el ámbito del empleo. Muchísimas gracias. Excelente pregunta. A ver, sí. Reglamentar los productos es una dimensión diferente a otorgar derechos a las personas físicas. Eso son dos puntos, son dimensiones distintas. Van en paralelo. Usted tiene razón, pero no se intersectan. Sí, me explico. No están en conjunto, pero van en paralelo. Y aquí lo importante es que no hay ningún recurso para las personas físicas para poder reclamar o ejercer un derecho especial sobre si se ven afectados de inteligencia artificial. Lo que la Comisión señala concretamente es que tenemos ya las directivas, tenemos un Charter of Fundamental Rights, tenemos lo siento de verdad, tenemos una protección de derechos humanos muy fuerte que es vigente y esa es la que se aplica. También tenemos leyes que protegen a los consumidores, leyes que protegen a los trabajadores y la nueva ley que protege los derechos sobre los datos personales y la privacidad. No necesitamos más. Esto ya está dentro del cuerpo legislativo, con lo cual la Comisión no tuvo no pensó, desde mi punto de vista, en la necesidad de crear más derechos, porque ya los tenemos. ¿Es una pena? Sí. Con lo cual, ahora, por eso estoy diciendo que es en cuestión de derecho laboral, de derecho social, necesitamos una acta especial para esos riesgos que no conocemos o que no sabemos cómo evaluar. Y segundo, en el anexo 3, no sé si se ve la diapositiva en pantalla sobre el anexo 3, identificación biométrica, todos estos servicios, estas aplicaciones que son riesgos altos, están permitidos siempre y cuando los proveedores chequen ellos mismos su lista de lo hice. Y realmente no entiendo y no hay ninguna explicación de la Comisión de cómo los sistemas destinados en el empleo, en el trabajo, cómo el riesgo, cómo lo va a ejercitar el empleador, si es a partir de las disposiciones que tenemos en derecho laboral y el sistema de riesgos, o a partir del reglamento de inteligencia artificial, que es una autoevaluación. El destino del anexo 3 en materia laboral está... no lo sabemos, pero la Comisión Europea está haciendo una consulta a los actores sociales, empleadores y sindicatos europeos sobre cómo poder reglamentar el empleo a través de las plataformas digitales.
Amazon, Uber, etc. Esto es una consulta, pero no, y después de la consulta, ella pensará si una iniciativa legislativa puede ser pensada o no. Esto lo podremos saber a finales de año porque estamos en este diálogo en estos momentos con la Comisión. Perdona, Adrián, no sé si puedo repreguntar muy breve. Sí, sí, adelante, Lorenzo, claro, por supuesto. Sí, muchísimas gracias, Aida. Como has dicho, pues son normas que van en paralelo, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de protección de datos, sin duda, si estuviera aprobado el reglamento de inteligencia artificial, vendría a concretar obligaciones respecto de todos los requisitos de auditoría, todos los requisitos de calidad de los datos, de todos los requisitos que ya el comité y en España la agencia española está señalando para el uso de inteligencia artificial, tanto también para la transparencia, para la explicabilidad, etcétera. Entonces, ahí sí que se conectaría sin duda. Y luego una pregunta más concreta, que me la ha sugerido tu respuesta. El anexo 3, que es, como digo, es clave hoy por hoy, pues viene a ser la primera norma, si estuviera aprobada, que siendo una norma con el valor de un reglamento, legitima el uso de la inteligencia artificial. Es decir, pone blanco sobre negro en el ámbito laboral y, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de criminalística. La duda que tengo es si es una norma que solo va dirigida para entendernos los fabricantes, si el anexo 3 valdría como norma legal que legitima el tratamiento de datos o que legitima también para el derecho español o el derecho italiano, etcétera, el uso de datos, el uso de inteligencia artificial, perdón, para esas finalidades. Porque entonces sería muy preocupante, porque, por ejemplo, habla del ámbito laboral y habla del polígrafo y habla de muchas cosas que hoy por hoy están prohibidas. Gracias, de nuevo. Sí, ese es el punto. Si no llegaste al... Ese es el punto. Las 3 diapositivas que mostré, las más importantes, eso es lo que tocaba. El anexo 3 señala los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que no están prohibidos. No están prohibidos. Solo se tiene que hacer una evaluación de conformidad y ya está, se ponen en el mercado. Esa es la preocupación tan grande que yo tengo ante la propuesta legislativa. Nada está prohibido, todo está permitido. Y aun cuando la Comisión Europea dice sistemas de inteligencia artificial inaceptables, en principio, porque si una autoridad estatal, nacional o una ley dice lo necesito, el sistema se aplica, el social scoring, como en China, por ejemplo. Entonces, esa es la parte más preocupante de la lógica del reglamento. Ahora, en cualquier momento, con el reglamento de inteligencia artificial o sin él, los derechos que otorga el Reglamento General de Protección de Datos tienen que ejercerse. Es decir, y yo incito a los sindicatos a que lo hagan porque es una joya lo que tenemos. El problema es que es nuevo y no lo podemos utilizar. Pero hay que ejercer esos derechos digitales porque son la base de la protección de nuestros derechos humanos del futuro. Sí, yo la verdad es que totalmente de acuerdo y veo eso, ¿no? Es decir, que parece ser que efectivamente el Reglamento de Protección de Datos prohíbe, ¿no?, el artículo 22 en muchos casos usar, que luego el reglamento de inteligencia artificial va a permitir porque son solo riesgo alto. Entonces, yo me estoy imaginando el supuesto, ¿no?, es decir, se puede fabricar coches que corran a 300 kilómetros por hora, pero luego lo prohibimos a 120. ¿No? Es decir, ese es un poco, creo que es un poco lo que estamos viendo. Es decir, la fabricación se va a poder hacer, pero luego no se va a poder usar. Y esto siempre ha sido un poco contradictorio, ¿no? Es decir, que, bueno, así es como me planteo yo la coordinación entre los dos reglamentos. Es decir, que lo puedes fabricar siempre que sigas todo el checklist de riesgo alto,
Solo que luego, si el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos te prohíbe usarlo, lo habrás podido fabricar, lo habrás podido vender, pero no lo vas a poder usar porque estará prohibido usarlo. Y ahí es donde veo yo esa dificultad, ¿no? Que bueno, que si se fabrica, se vende, se va a usar, creo yo, finalmente. Pero... Bueno, una pequeña observación, Adrián, si puedo permitirme. Sí, claro. El artículo 22 prohíbe decisiones automáticas que tengan un efecto negativo en el afectado. Y aquí lo importante es probar el efecto negativo en tu persona. Bueno, pero, bueno, efecto jurídico. Y la verdad es que, sobre todo en el tema del trabajo, hombre, si es que, en cualquier caso, si es positivo, probablemente tampoco vayas a reclamarlo. Aquí la cuestión, obviamente, va a ser cuando te despidan, cuando no te den el bonus, etcétera, ¿no? Es decir, claro, eso es lo que nos interesa. Por eso digo que si se produce y si se vende, porque el reglamento de inteligencia artificial lo permite, luego se va a usar. Esa es la cuestión. A pesar de que el 22 del reglamento pueda poner alguna prohibición. Pero bueno, de todas formas, para no monopolizar, vamos a dejar... A ver si ahora Carmen Lengua puede activar el micro, si quiere participar. Adelante. Y luego Fernando. Adelante, Carmen. No escuchamos. Nada, pues no se escucha, Carmen, no sé por qué. Si quieres, luego lo volvemos a intentar. Fernando. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escucháis, verdad? Sí, Fernando Vale. cita, no, simplemente por presentarte, es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, de la Casa. Adelante, Fernando. Vale, muchas gracias. Disculpad que no ponga el vídeo, pero estoy teniendo altibajos con la Wi-Fi, con lo cual prefiero no activarlo. Y por otra parte, también me he incorporado tarde, lo cual lamento muchísimo porque me parecía súper interesante, pero bueno, por lo menos he podido escuchar una parte de esta interesantísima intervención. Y yo lo que quería era... poner o apuntar hacia una cuestión que Aida Ponce ha señalado también en esta última intervención que ha realizado, justo un poco después de que yo solicitase la palabra. Y es la cuestión de la prueba. Porque, si no he entendido mal, ella ha venido a decir o a explicar que los trabajadores y sus representantes pueden llegar a tener un conocimiento de cómo opera, cómo funciona ese mecanismo. Yo, desde luego, no conozco las tecnologías, pero me parece, tengo la sensación de que es muy fácil ocultar el verdadero funcionamiento de estas tecnologías. Y ya no solamente ocultarlo ante trabajadores o representantes, sino incluso ante instancias judiciales, que ahí, pues como no empiecen a hacer periciales sobre los aplicativos y donde aparecerán problemas sin duda de secreto empresarial y demás, sobre todo en relación con la información a los trabajadores, a sus representantes, se supone que debería facilitárselo. Pero bueno, creo que ese es un tema de gran conflictividad que se va a suscitar en el futuro. Esa era el comentario, la reflexión. Muchas gracias. Sí, Lorenzo, tienes toda la razón. Y por eso es importante que los representantes de los trabajadores apliquen, o no apliquen, pero que hagan valer el artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos, que en sus siglas en inglés es el DPIA. Impone la obligación del empresario y de cualquier industrial, de cualquier persona, a hacer una asesoría del impacto del procesamiento de los datos. Y en esa asesoría, y acabo de ver una increíble de una multinacional muy grande, en esa asesoría del impacto de la colecta de datos de los trabajadores, el empresario tiene, y lo he visto, tiene que explicar cómo se utilizan los datos de los trabajadores, cuáles esos son los datos que se utilizan y cómo se hacen las predicciones.
qué datos se utilizan para hacer predicciones y de qué manera. No necesitamos ver el código, no necesitamos volvernos ingenieros informáticos para leer ese documento. Ese documento lo puede leer cualquiera y es un documento público, no es privado ni confidencial. Con la aplicación del artículo 35 de la RGDP, esa es la avenida con la que podemos conocer de qué viven los algoritmos y cómo se alimentan y cómo funcionan. Y ahora, en caso de que los representantes de los trabajadores o el DPO de la empresa, ayúdenme, el oficial de datos, encargado de la protección de los datos en la empresa, observe que hay algo un poco extraño en ese asesoramiento, se puede iniciar una investigación ante la Autoridad de Protección ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Y ahí, lo importante es que esa autoridad entra a la empresa, investiga, tiene esa facultad y puede imponer sanciones muy altas. La sanción administrativa más alta que conozco son 35 millones de euros a la empresa H&M en Alemania porque utilizó y analizó y sobre todo hizo decisiones a partir de datos personales del trabajador, inclusive muy íntimos, sobre si estaba en vacaciones o si cuestiones religiosas o políticas, etc. Y gracias a que esto salió en luz, la autoridad competente alemana impuso a H&M 35 millones de euros. Lorenzo, ¿querías participar? Que tienes la mano levantada. Bueno, no, la verdad es que sí, salió en la prensa, incluso aquí en España, la cuestión de H&M, y efectivamente es interesante, pero también hay que decir que la Autoridad de Protección de Datos tiene muy poco personal. Yo no sé en otros lugares, pero aquí, es decir, sus competencias son amplísimas, porque no solo es para un tema de trabajadores, como puede ser la inspección de trabajo, sino que es una autoridad referida a consumidores, a usuarios de Internet, a todo, es decir, todo prácticamente, o sea, para todo el mundo, y luego el número de personas es muy bajo. Yo no sé, entonces, claro, bueno, pues allí en Alemania se decidió por ese caso y salió, pero si tiene que investigar, aquí yo creo que efectivamente la suerte que tenemos en el mercado de trabajo es que los sindicatos o los representantes de los trabajadores van a poder recopilar información para darle el trabajo prácticamente hecho a la autoridad. Y la autoridad, si le interesa el tema, pues investigará un poquito más y con poco más podrá sancionar o ver qué ha pasado. Pero bueno, luego faltará que efectivamente la autoridad de la competencia de cada país, dado que sus competencias son tan amplias, le interese este tema, ¿no? Porque yo esto, por ejemplo, lo escucho mucho en el tema, por ejemplo, de la fiscalía y los delitos de los trabajadores. Es decir, que la fiscalía está muchas veces más concentrado en otro tipo de delitos que no precisamente pues cuando el delito es del trabajo, ¿no? Entonces, es decir, que puede replicarse esta cuestión con el tema de la autoridad de protección de datos, me refiero a las sanciones. Aprovechando esto, una pregunta que yo me planteaba. ¿Este reglamento de inteligencia artificial recoge, porque has dicho que hay un board, ¿no? Un European Board, pero ¿será de investigación? ¿Podrá poner sanciones? ¿O cuáles serán esas competencias públicas? ¿Podrá hacer auditorías? Parece que no, pero bueno, me parece interesante saberlo. Muy importante el board de inteligencia artificial. Ahora la moda de los legisladores europeos no es establecer más autoridades nacionales ni europeas, ni agencias europeas, ¿no? Tenemos agencias increíbles como la de fármacos o de medicamentos o de sustancias químicas con 600 personas. Tienen mucha capacidad. Antes se usaba eso porque tienen autoridad para imponer sanciones y otras cosas. Ahora ya no se usa eso. Ahora lo que es la moda es hacer un board. Y un board queda muy, muy chulo, como se dice ahí en España, porque está formado por las 27
autoridades competentes, expertos, que la cuestión de los expertos me faltó decir, pero bueno, y otras autoridades. ¿Cuál es la función del board? Es apoyar a la Comisión Europea en sus decisiones, para la imposición de sanciones financieras, administrativas, y para dar más guías, para la elaboración de guías. Me imagino que con la inteligencia artificial y la cuestión de la evolución tecnológica habrá que elaborar guías al por mayor. Esa es la composición del board. Esa es la función del board. Es más bien, no es una autoridad, es un cuerpo de apoyo que tiene capacidad de consejo. Esa es la palabra clave, consejo a la comisión. Hay penas que se imponen a los que no cumplan con las obligaciones, siempre y cuando haya una investigación de una autoridad que preceda, y estas penas van entre 30.000 a 20.000 a 40.000 euros, o el 6 y el 9% de las ¿ingresos? De los ingresos del año pasado de la empresa. Gracias, Sí. Adrián. Nada. Pero bueno, que puedes decirlo en inglés, tampoco es ningún problema. Es decir, que, pues bueno, ¿alguien más que quiera participar? Porque si no, bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo y sería un buen momento de clausurar. Yo digo, seguiría preguntando, pero creo que es mejor atenernos al tiempo y así, bueno, pues si la gente, además es una cuestión también de conciliación familiar, ya son horas de parar. De hecho, yo estoy pensando que quizá te hemos robado el tiempo de cena, ¿no? Aquí en España estamos acostumbrados a las 9 de la noche para cenar, pero allí quizá es tu tiempo de cenar. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Yo creo que, bueno, ha sido muy interesante. Hemos tenido una visión de lo que va a venir y sobre todo, bueno, se han aclarado puntos que a mí me parecen muy, muy relevantes. Nada, pues eso. Ya sabes que cualquier cosa que necesites de nosotros, de aquí de la universidad, de los grupos de investigación diversos que tenemos en materia de inteligencia artificial, protección de datos, ya digo, no solo en trabajo, sino también en derecho administrativo, derecho constitucional, encantados de colaborar y bueno, suerte pues eso, con esas negociaciones por parte de los agentes sociales con la Comisión Europea. Y la otra cuestión de las plataformas digitales y de la negociación colectiva de los autónomos son dos temas que también estáis ahí, que a mí me interesan muchísimo y que, bueno, espero que sigamos en contacto y nos vayas informando un poco de cómo va la cosa. Y si podemos darte algún tipo de soporte o ayuda, encantado. Por supuesto, yo estoy más que encantada de de colaborar con la universidad donde estudié y hay un lazo importante que no quiero perder y me alegro muchísimo que pueda escuchar sus comentarios a los profesores, catedráticos que estáis aquí y, claro, abierto para cualquier colaboración. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Encantada de estar en Valencia de nuevo. Hasta luego.